Otro tema relacionado con la creatividad. ¿Cuáles han sido las teorías psicológicas que se han ocupado de la creatividad? Yo comencé diciéndoles en esta presentación que la creatividad es un tema, un concepto retomado por la psicología positiva, pero que ha sido ya ampliamente tratado por otros enfoques psicológicos. Y yo aquí les voy a hablar de los que a mí me parecen los tres más importantes, están también en su material de apoyo. Yo creo que hay coincidencia entre los autores, que tal vez son los enfoques psicológicos donde la creatividad ha tenido un lugar más importante. Desde el psicoanálisis, inicialmente, que además es el más antiguo de estos enfoques, la creatividad ya era estudiada. Freud escribió un trabajo que se llama Psicoanálisis del arte, donde analiza varias obras de arte, de la literatura, de la pintura, un cuadro de Leonardo da Vinci. A Freud le interesaba mucho el arte y hacer psicoanálisis, hacer un análisis desde los procesos del inconsciente de grandes obras de arte, y por lo tanto Freud consideró que el arte era, el arte como proceso creativo, sí, el arte como proceso creativo era un proceso inconsciente, era el producto de procesos inconscientes. Las manifestaciones artísticas eran el producto de procesos inconscientes. Para los que no estudian psicología, recuerdo que el inconsciente es una instancia psíquica, es uno de los niveles del psiquismo humano al que las personas no tenemos acceso con facilidad de manera consciente. Es decir, generalmente al inconsciente se tiene acceso a través de imágenes y de símbolos. Por eso, a través del arte o de las manifestaciones artísticas, a través de los chistes, a través de la literatura, que es una manifestación artística, a través de distintas manifestaciones simbólicas que utilizan símbolos para la expresión, aparece el inconsciente, porque no tenemos acceso a él de una manera directa. El inconsciente los contenidos del inconsciente se cubren, se esconden, digamos, detrás de algunos símbolos, de algunas imágenes, para hacerse manifiestos. Entonces, por eso en el arte o todas las manifestaciones de la creación artística son una vía excelente para que esos procesos inconscientes o esos contenidos del inconsciente aparezcan. Otra idea que Freud asoció a la creatividad es que él dijo que la creatividad era la sublimación de las pulsiones. Freud habló principalmente de las pulsiones, o digamos de la energía psíquica, de los instintos humanos, para llamarlo de una manera más corriente, pero en realidad el término que usó fue pulsión, como una energía que predominantemente tenía un objeto sexual. Sin embargo, cuando él hizo referencia a la creatividad, dijo, la creatividad es una sublimación porque en ese caso, en los procesos creativos en particular, de invención, de creación artística, esa energía no se coloca en un objeto sexual, sino que se coloca en una creación artística, en una manifestación del arte, se sublima. Para el humanismo, la creatividad es el camino a la autorrealización. Para la teoría humanista, para Maslow y Carl Rogers, para Abraham Maslow y Carl Rogers, el devenir humano, la vida humana, el camino que recorremos todos los seres humanos, era un camino hacia autorrealizarnos, hacia encontrarnos a nosotros mismos y llegar a un máximo de realización personal. La creatividad sería una forma de hacer ese recorrido hacia ese proceso de autorrealización. Otra teoría, que es una teoría cognitiva, una teoría que corresponde al enfoque de las teorías cognitivas en psicología, que es la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner, un investigador de la Universidad de Harvard. Para este enfoque, la creatividad es una de las múltiples formas de inteligencia de las que disponemos los seres humanos. Gardner habló de varias formas de inteligencia, dijo que los seres humanos somos inteligentes de muy distintas maneras. Tenemos inteligencia naturalista, tenemos inteligencia intrapersonal para conocernos a nosotros mismos, tenemos inteligencia interpersonal para relacionarnos con los demás, tenemos inteligencia kinestésica, que es la inteligencia del movimiento, la de los deportistas y los bailarines, tenemos inteligencia naturalista, la de los botánicos, los veterinarios, los científicos de la naturaleza, y entre muchas otras. Y una de las inteligencias de las que Gardner habló fue la inteligencia creativa, la inteligencia que genera nuevos inventos. Entonces es una de las múltiples formas de inteligencia de las que poseemos los seres humanos, desde ese enfoque. Cuadrilla de enanos toreros, de Fernando Botero. Estas imágenes de Botero que a mí me encantan. Yo quería
mostrarles era el dibujo de una familia de Botero, que fue un cuadro que acompañó mi oficina durante mucho tiempo y no lo conseguí disponible en internet, pero bueno, aquí está este que también me pareció muy gracioso. Algunas otras ideas para comentar, ya cerrando. Para comentar o para reiterar, digamos, manera como de conclusión. En la creatividad, los factores culturales son claves para comprender las manifestaciones creativas, para que se produzcan las manifestaciones creativas, como estímulo a las producciones creativas. Los factores culturales son claves: el contexto histórico en el que se vive, la cultura en la que esa manifestación creativa, ese acto creativo se produce, es esencial. Le da forma, la cultura le da forma, le da capacidad, le da orientación al hecho creativo. Otra idea que a mí en particular me interesó mucho, lo tienen en uno de sus materiales, es la idea de que la creatividad, que las personas somos creativas de manera natural y que en la primera infancia, cuando los niños son pequeños, digamos en la etapa preescolar, la creatividad aparece de una manera notable. Los niños en la primera infancia, cuando empiezan a dibujar, a actuar, a hablar, a bailar, a imitar, es decir, cuando aparecen las capacidades representativas, la capacidad de simbolización, en la primera infancia los niños hacen un derroche de esa capacidad de simbolización y de representación a través del lenguaje, del dibujo, de la dramatización. Y sin embargo, una de las cosas que se dice, y es un tema importantísimo en educación, es qué pasa con esa creatividad inicial, esa creatividad que todos los seres humanos expresamos en esa primera infancia, cuando se llega a la edad escolar y cuando se tiene la experiencia de la escuela, que esa creatividad desaparece o tiende a desaparecer, o las manifestaciones de la creatividad ya no son las mismas. Yo creo que ese es un tema importante. Yo creo que la educación formal, y tengo muchos años dedicada a la educación formal, posiblemente tiene la tendencia a estimular mucho más el pensamiento convergente que el pensamiento divergente. El pensamiento convergente es un pensamiento mucho más cómodo para los demás, es un pensamiento que causa menos incomodidad y menos inquietud en los otros. Cuando un niño quiere pintar un árbol morado en lugar de verde, algunas maestras se inquietan porque piensan que nunca va a llegar a pintarlo verde, o que tiene la percepción distorsionada, o que pudiera estar perdiendo el sentido de la realidad porque el árbol lo está pintando morado, y a veces es sencillamente una manifestación creativa, puede ser una agudización de la sensopercepción, de lo que voy a hablar ahora más adelante en la lámina final, que es que el niño vio el árbol en un atardecer y el árbol lucía morado. Es decir, puede haber muchas razones para que se dé esa manifestación que resulta desconcertante. Sin embargo, la escolaridad formal muchas veces irrumpe en contra de esa manifestación creativa. Yo creo que este es un punto importante que yo no quería dejar pasar en esta presentación, porque me parece que nos tenemos que preguntar y estar atentos a cómo la educación formal pudiera, así como nos da muchas cosas positivas, nos da información, nos da conocimiento, nos introduce en el campo de distintas disciplinas, como la educación formal también pudiera atentar contra las manifestaciones creativas que naturalmente todos expresamos a temprana edad. De ahí se deriva que hay un rechazo social hacia las ideas creativas. Suelen ser incómodas las ideas creativas. La mayor parte de las ideas creativas son incomprendidas. A los pintores, a Dalí le decían que estaba loco. A Einstein también, que sus ideas eran descabelladas. Ahí en la Edad Media la gente, quien se salía de la norma podía ir a la hoguera por brujería. Es decir, había una cantidad de ideas. La sociedad ha estigmatizado las ideas creativas. Las ideas creativas proponen un cambio, y la disposición al cambio en los seres humanos no es fácil. Entonces, posiblemente esa innovación abrupta de los creadores, que buscan los creadores, nos resulta perturbadora para la organización social, y tiende a haber un rechazo, tienden a calificarse como locura, como disparates, como imposibles, como ideas que no son viables.
Solo se puede ser creativo en un campo del saber que sea ampliamente conocido. Trabajar, trabajar, trabajar y trabajar. Solamente alguien que ha estudiado música por muchos años, que ha ejecutado un instrumento, dos instrumentos, muchos instrumentos, podrá crear nuevas cosas en el campo de la música. Alguien que ha trabajado insistentemente, por ejemplo, en el campo de la educación y ha trabajado en un sistema educativo y en otro, y ha visto cómo funciona esto aquí, cómo funciona esto allá, conoce este campo, hizo una pasantía en tal sitio, se enteró de una investigación aquí, lee investigación, produce investigación, podrá al final hacer una propuesta de un modelo educativo. Solamente alguien que conoce profundamente un campo del saber podrá producir algo nuevo en el campo del saber. Porque si la creatividad significa hacer una propuesta novedosa, es necesario conocer lo que ya existe. Adicionalmente, como les venía comentando antes, o como les dije en algún momento, la creatividad es un gran recurso de afrontamiento en la vida cotidiana. Cuando yo escribí esta frase en particular, en lo que pensaba era en las mamás y en mí misma como mamá. Yo creo que se da en todos los seres humanos, por supuesto, y en cualquier rol que uno esté desempeñando, pero fue la asociación que yo hice, ¿no? Yo creo que en general todas las personas, pero las madres muchas veces tenemos que hacer grandes esfuerzos de crear, de creatividad ante respuestas, dar respuestas rápidas y novedosas ante un planteamiento difícil que nos haga algún hijo, ante una solicitud de un permiso que uno le siente que no es la mejor opción, pero hay que resolver de alguna manera pronto, y es una situación de la vida cotidiana, de las más comunes de todas, y sin embargo hay que salir con una respuesta ingeniosa, creativa, para poder salir de la situación difícil, incómoda, que se nos está presentando, ¿no? Y finalmente hay un tema que me resultó disonante cuando preparaba esta clase, y que a lo mejor a ustedes también les pudiera resultar disonante cuando hagan la lectura de los materiales que están asignados para el tema. Y es que en varios de los materiales se hace referencia a la importancia de los programas de intervención temprana para estimular la creatividad. O no para estimular la creatividad, esa no es la idea. Los programas de intervención temprana para estimular los talentos. Es decir, que y eso pasa mucho en psicología del desarrollo, en psicología educativa, digamos, en esas ramas de la psicología, que hay la idea de que si tú descubres tempranamente que alguien tiene un talento, eso hay que estimular como una forma de estimular la creatividad. Pero si ya dijimos que la creatividad es distinta a talento, cuando se reconoce un talento temprano, lo que se está estimulando se reconoce tempranamente, se identifica, se diagnostica, se refiere a ese niño a una escuela especial para niños con CI de más de 130, o se manda ese niño, esa persona muy joven, a una red de orquestas de orquestas juveniles, porque esa persona va a desarrollar el talento hacia la música, o se reconoce que esa persona es muy talentosa para jugar fútbol, y entonces se envía a una escuela especialista en formar futbolistas de temprana edad. Lo que se está desarrollando allí es el talento. Esos programas de intervención temprana están dirigidos a desarrollar un talento, no necesariamente la creatividad. Como en los materiales de apoyo se hace referencia indistintamente a programas de intervención temprana para desarrollar talento como una forma de desarrollar la creatividad. Y en realidad el tema de la creatividad es un tema, yo podría atreverme a decir, más democrático, digamos, está más al alcance de todos. Todos no tenemos talento en algún área específica de nuestras vidas, pero sí somos capaces de ser creativos en una o más áreas de nuestras vidas. Entonces, quería hacer esa aclaratoria, que un programa de intervención temprana para desarrollar un talento no es lo mismo que un programa para desarrollar procesos creativos. Son dos cosas distintas, y se está estimulando la creatividad de muy distintas maneras, siempre y cuando se permita la innovación. Y vamos a ver qué hacemos para estimular la creatividad. El último de los cuadros, la carta Bonnard de Manuel Quintana Castillo, un pintor venezolano. ¿Cómo entrenar entonces o estimular la creatividad? En el ambiente que sea, uno individualmente, en la escuela, en el ambiente de familia. Una primera recomendación, cultivando la curiosidad, el interés. Curiosear,
mostrar interés por el entorno, por lo que ocurre alrededor, es una forma de cultivar, de estimular la creatividad, de entrenar la creatividad. Por eso, estimular en las escuelas a hacer experimentos, a ver obras de arte, a visitar parques, a ver la naturaleza, a conocer a los demás, a entrevistar a otros, a conocer personalidades, a explorar reacciones de sustancias. Cultivar la curiosidad y el interés es una fuente de estímulo para la creatividad. Cuestionando lo obvio, preguntándonos, ¿y de qué otra manera podría ser? Y si esto no fuera así, ¿podría ser de otra manera? Esto luce así, pero tal vez detrás de esto hay algo que no es. Los psicólogos tenemos que cuestionar lo obvio todo el tiempo, por ejemplo. Alguien nos dice, no, yo estoy muy feliz con mi esposo, muy, muy feliz. Yo vine aquí, bueno, yo la verdad que le voy a decir, yo estoy muy feliz con mi esposo. Bueno, sin embargo, nosotros estamos aquí porque, bueno, hay cosas que nos gustaría hablar. Evidentemente, lo obvio no es que está, lo obvio pudiera ser, ay, sí, esta gente se ve muy feliz, pero algo está pasando detrás. Entonces, cuestionar lo obvio es una manera de crear o de imaginar que detrás hay algo distinto. Esa es una forma de ser creativos, ¿no? A lo mejor este ejemplo de lo obvio en psicología no queda tan claro para los demás, pero a veces se nos plantean situaciones obvias y siempre por detrás hay algo de esa situación evidente que nos muestra la situación desde otra perspectiva. Eso fue lo que traté de decir. Desarrollando y agudizando nuestra sensopercepción, utilizando todos los sentidos, oliendo, escuchando, mirando con atención, percibiendo y elaborando la luz de los rayos solares, por ejemplo, sobre el árbol, que a lo mejor lo convierte en morado, como les decía antes. Muy atentos, olfateando, degustando sabores. De esa manera también desarrollamos y agudizamos nuestra sensopercepción y desarrollamos la creatividad. Desarrollando el pensamiento lateral, que fue un concepto del que no les hablé y no me detuve, que es un pensamiento, una idea de Bono, pero sin embargo lo quería incluir aquí en formas de estimular o entrenar la creatividad, desarrollando el pensamiento lateral, que es el pensamiento de la lógica del deseo. Por eso estoy poniendo el de la lógica del deseo para que lo recuerden. El pensamiento de la lógica del deseo es el pensamiento que está relacionado o que se manifiesta cuando uno desea algo, pero ese algo no luce viable, no luce posible. Yo veo difícil que lo pueda lograr, pero sin embargo es lo que yo deseo. ¿Sí? Cuando algo a uno desea, a lo mejor ese es el principio del amor. La ceguera del amor a lo mejor tiene que ver con eso. Pero es esa manera de enfrentar lo que yo deseo. Es decir, yo quisiera hacer un viaje a no sé dónde. Y a lo mejor, oye, en este momento no tengo las vacaciones, no tengo el dinero, no tengo el tiempo, no tengo el dinero, no tengo las posibilidades de hacerlo. Sin embargo, ese es mi deseo. Y ese deseo donde pareciera no ser posible realizar ese deseo que pareciera no ser posible realizar, le produce tanta fuerza a la acción y a la actividad psíquica de uno, que hace que uno vaya encontrando caminos laterales, sendas laterales, recorridos al margen, que le permiten a uno llegar a obtener ese deseo. Entonces, ese pensamiento lateral también nos conduce a la creatividad. Cuando deseamos algo y no lo podemos lograr, generalmente se nos ocurre algo ingenioso. Oye, pero no tengo la plata, pero yo creo que yo me voy a poner a vender tal o cual cosa, empiezo a dar soluciones ingeniosas a los problemas que tengo y voy dando soluciones, digamos, laterales, o que no son el camino frontal que normalmente uno recorre para hacer las cosas, sino un camino, son sendas distintas, sendas laterales, caminos a los lados para llegar a lo que queremos. Otra manera de entrenar y estimular la creatividad es trabajando y aprendiendo mucho. Aprendiendo mucho del campo del saber al que nos hemos dedicado y trabajando una y otra vez en las investigaciones que estamos realizando, en los cuentos que estamos escribiendo, en los cuadros que estamos pintando, en los experimentos que estamos efectuando en algún lugar. Aprendiendo mucho y trabajando mucho, entrenamos y estimulamos la creatividad. Y finalmente, es importante que resaltemos que un punto importante para desarrollar la creatividad es liberándonos del juicio del otro.
el juicio del otro podría conducirnos a tener un pensamiento convergente, es decir, que nuestro pensamiento estuviera dirigido a complacer lo que el otro cree o espera que nosotros deberíamos hacer. Si nosotros los liberamos del juicio del otro, si no sometemos al juicio del otro cada una de nuestras expresiones creativas, posiblemente vamos a tener mucha más autonomía de pensamiento, un juicio mucho más crítico y mucho más autónomo para hacer el recorrido creativo que nosotros queremos. Después, cuando el producto creativo, cuando hayamos logrado un producto creativo final y ese producto creativo esté ante la mirada de los demás, posiblemente vendrá un juicio del otro. Pero en el camino hacia obtener ese producto creativo, nosotros nos liberamos incluso interiormente de esa opinión del otro, nos liberamos dentro de nosotros mismos de ese otro que a veces tenemos internalizado y que normalmente nos juicia y nos dice esto está bien, esto está mal, no lo estás haciendo bien, no, eso no lo podrías hacer, no lo deberías hacer. Esa liberación de ese juicio de la otra persona es esencial para producir un evento, una solución, una obra creativa.